24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Mira esta imagen, es una imagen de la Plaza Los Héroes de Rancagua y con la cual damos inicio a 24 horas Central en un día en el cual nuestro centro regional de O'Higgins cumple 30 años. Ya vamos a estar con Constanza Santamaría y Rodrigo Siderakis para revisar las noticias de esta jornada, pero queremos comenzar también con las informaciones que este lunes se han realizado y finalmente fue presentada la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Este libelo acusatorio tiene el récord de ser el más extenso de los presentados hasta la fecha, fíjese. Uno de ellos aborda una denuncia por supuestas irregularidades al interior de la Junaed. El martes comienza la sesión de la comisión revisora, compuesta por 3 diputados oficialistas y 2 de oposición. Es parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada y que revisamos en el siguiente informe. El día de hoy vamos a hacer ingreso de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Se anunció hace semanas y este lunes se concretó. La acusación constitucional ya es una realidad, presentada por diputadas del Partido Social Cristiano y respaldada por miembros de la oposición en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Acción que fue sumando antecedentes advertida en primera instancia por los polémicos programas de educación sexual y de género, criticados duramente por integrantes de la oposición. Algunos capítulos están relacionados con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y su vulneración. Otros capítulos están relacionados con no usar, ¿cierto?, la ley de educación pública, y otro capítulo, ¿cierto?, relacionado también con que el ministro no ha cumplido su rol de supervigilancia en el ámbito de la administración del Estado. En total, 7 capítulos componen el libelo que lo convierte en el más extenso en contra de un ministro sectorial, solo comparable con la acción presentada en contra de Isquia Sichas cuando lideraba la cartera de Interior. De ellos, 5 hablan sobre las políticas del ministerio en educación sexual. Sí ha hecho infracción, en este caso el ministro de Estado, a la Constitución y las leyes, partiendo por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que está más que claro que es algo que es deber del Estado resguardar como un derecho fundamental. ¿Cuál es el problema de la derecha? ¿No quieren que los niños y niñas de nuestro país reciban educación sexual integral? ¿Eso es lo que realmente les da problema? ¿O lo que está apareciendo acá es un sesgo ideológico que es finalmente lo que los motiva a llevar adelante una acusación constitucional? Desde que se anunció la acción, miembros del oficialismo acusaron que existe una motivación distinta a la descrita públicamente y que el real fundamento para atacar a Ávila es la orientación sexual del secretario de Estado. Yo todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera. La oposición en todos los tonos ha asegurado que eso no es real y que el libelo tiene sólidas bases, como una que acusa irregularidades al interior de la Junaed, eventuales anomalías que se traducen, de acuerdo al escrito, en más de 110.000 millones de pesos en perjuicio fiscal. Para la oposición, la responsabilidad es del ministro Ávila por no supervisar al organismo. Uno de ellos consiste en pagar raciones de alimentos que finalmente no se entregan, y en segundo lugar, que es también igualmente grave, en que se pagan raciones no contenidas en los procesos de licitación, no contenidas en los contratos y a un precio que se llama el precio variable, que es bastante discutible. Junaed es un servicio público descentralizado que gestiona sus contratos de modo independiente, que tiene un mecanismo de definición de base por las magnitudes de los recursos. Los criterios de supervigilancia tienen una denominación legal muy específica y bueno, yo solo diría que el patrón se parece bastante a otras acusaciones del pasado. Acusaciones como la que fue en contra de los entonces ministros de Educación, Yasna Proboste en 2008 y Harald Beyer en 2013, quienes fueron destituidos sin fundamentos constitucional. Para quienes promueven esta acción, Ávila sí suma antecedentes propios de una acusación, como los malos resultados del CIMSE, conocidos la semana pasada. Uno de los fundamentos que se ha esgrimido es el tema de los resultados del CIMSE, cuando todos sabemos que en este país se vive una pandemia y que miden mucho más de los meses de gestión que ha tenido el ministro, ¿cierto?, encabezando esa cartera. Acusación constitucional que requiere para pasar al Senado de 78 votos y todos los diputados dicen presente ese día. La oposición podría sumar 71 respaldos, por lo que clave serán los apoyos de los llamados diputados no alineados.
El libelo será analizado primero por la comisión revisora que fue sorteada este lunes, que quedó compuesta por 3 parlamentarios del oficialismo y 2 de la oposición. Queremos dar completas garantías de que vamos a recibir en audiencia a todos los invitados, todos los juristas que sean necesarios para poder dar una opinión acerca del sustento, del contenido de este texto presentado por los parlamentarios de Chile Vamos. Y espero contar con todo el apoyo de las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha para poder hacer el mejor trabajo posible en la argumentación. Instancia que comenzará su trabajo la tarde de este martes y cuyas conclusiones no son vinculantes. Trabajo que marcará la primera fase de esta acción que busca, así cruza todas las etapas, la destitución del ministro Marco Antonio Ávila. Ya, eso lo adelantábamos porque hoy día es un día especial para Televisión Nacional de Chile y le vamos a contar por qué. Porque el 19 de junio del año 1993, TVN Red O'Higgins emitió su primer noticiero. Son 3 décadas entregando las informaciones más relevantes de la región en la televisión pública. Por eso queremos entregarle parte de las noticias más relevantes del día desde la capital regional, Rancagua, y ahí están en pantalla nuestra compañera Constanza Santamaría, junto al editor a cargo del equipo de TVN Red O'Higgins, Rodrigo Siderakis. Desde acá de Santiago, primero que nada, los saludamos y un abrazo a la distancia, aunque estamos bien cerca, ¿no? Rancagua finalmente está acá en la editora. Un abrazo. Saludos para ambos. Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches a todos, a todas quienes nos ven. Estamos desde este increíble escenario, la Plaza Los Héroes de Rancagua, con la catedral detrás iluminada. Viajamos hasta aquí, nos instalamos con parte del estudio para celebrar los 30 años de TVN Red O'Higgins junto al editor del Centro Regional, Rodrigo Siderakis. Felicitaciones, Rodrigo, y buenas noches. Bueno, buenas noches. Al contrario, gracias por estar aquí. Hay un equipo humano y técnico donde nos hemos reunido para celebrar los 30 años de historia que tienen relación con la formación de profesionales, con la identidad en esta zona del país y la importancia también de la televisión pública que TVN tiene a través de sus 9 centros regionales distribuidos en todo Chile, pero hay otras noticias que vamos a contar, ¿no? Exactamente, desde aquí vamos a contarles las noticias del día, partiendo por una investigación de CIPER que reveló parte de los 72.000 correos electrónicos del MinSal emitidos en 2020 en plena pandemia. En ellos se dieron a conocer registros de expertos que alertaron a las autoridades de ese momento sobre las diferencias en las cifras de fallecidos y también ante la alteración de un documento oficial donde se incluyó la recomendación de uso del polémico fármaco cloroquina. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, se informaron 222 personas que lamentamos profundamente. Viernes 12 de junio de 2020. Esta era la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 que eran informadas durante la última jornada en el país. La suma total, 2.870 personas. Metodología de un reporte que ya venía siendo cuestionado hace algunos días. Asignar como posibles casos de muerte asociadas a COVID un número adicional de 653 personas fallecidas. Para algunos fue un cambio y para otros una corrección metodológica. Este domingo, el Ministerio de Salud informó 653 muertes no contabilizadas y asociadas a COVID-19, un incremento que aumentó de manera significativa los decesos en el país. Tan solo 6 días después de este cambio metodológico, CIPER revela que las diferencias en el reporte eran aún mayores, ya que el MinSal enviaba un reporte a la Organización Mundial de la Salud donde se registraban cerca de 5.000 fallecidos, 2.000 más que el informe que se presentaba a la opinión pública en Chile, noticia que finalmente fue la antesala de la salida del entonces ministro de Salud. Este es el momento de la unidad, el momento del diálogo, el momento de la confianza. Y si para eso es necesario que yo dé un paso al costado, yo lo doy feliz porque es lo que corresponde. A un año exacto de haber asumido, Jaime Mañalich salía del MinSal en medio de estas polémicas. Hoy sí perdió a conocer los correos electrónicos que el MinSal envió y recibió en ese periodo hace ya 3 años. En el caso de los fallecidos, que fue uno de los reportajes que nosotros publicamos ahora, eso era patente, ¿no? La cifra que la gente experta del MinSal, los técnicos, generaban respecto a cuántos fallecidos acumulaba Chile debido al COVID-19 era una cifra, pero la que se daba a conocer era una cifra muy distinta.
Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro. La diferencia entre la cifra de fallecidos que tenemos en EpiVigila versus la cuenta pública del ministro sigue aumentando. El correo enviado el 12 de mayo por el jefe del Departamento de Epidemiología a la jefa de la División de Planificación daba cuenta de las diferencias entre los reportes que se daban a conocer y los datos internos. En el mundo entero se fueron determinando distintos criterios que fueron dando las cifras, por supuesto, de lamentablemente tantos fallecidos. Pero es algo que ha sucedido a nivel mundial. ¿No había intención de dañar? No. ¿Había delito? No. Pero había, de alguna manera, una sombra que hoy día se corrobora y que existió, porque no todo lo que se reportaba día a día era exactamente lo que venía ocurriendo más abajo, ¿verdad?, en los casos concretos en el país. Pero los reparos de los expertos no solo se enfocaron en las cifras informadas, también en la recomendación de uso de un polémico fármaco. La cloroquina fue promovida por presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, quien en mayo de 2020 se retractó. En Chile, el 3 de abril de 2020, se emitió una circular de la División de Prevención y Control de Enfermedades, en donde se recomendaba el uso de este fármaco para personas mayores de 65 años con comorbilidades que cursaran neumonía grave. Pero dado que algunos estudios dicen que podría tener alguna ventaja en pacientes hospitalizados graves para acortar su enfermedad, típicamente los enfermos con estado respirador, es que hemos comprado dosis suficiente y anticipada, porque ya escasea en el mercado mundial, y Senabast tiene dosis para tratar hasta 300.000 personas. Sin embargo, en los correos publicados por CIPER, la jefa de la división a cargo de la circular emitida, la doctora Silvia Santander, indica que dicho párrafo no fue escrito por su división y manifiesta su preocupación ante la alteración de un documento oficial. La jefa de la división que estaba a cargo del manejo de las enfermedades le dice a la subsecretaria Paula Daza que le parece grave e irregular que sin su permiso y sin su consentimiento se le haya agregado un párrafo donde se recomendaba usar cloroquina cuando no fue lo que ellos escribieron ni lo que ellos visaron, ¿no? Contactamos a la doctora Santander, quien declinó referirse al tema. ¿Por qué se compró apresuradamente un producto que se sabía que no tenía valor y que después fue desechado por la OMS incluso? O sea, deja una sensación de que, sabiendo que era una pandemia inesperada, tampoco era previsible que las autoridades no tuviesen toda la prolijidad para resguardar el interés ciudadano. Toda esta información demuestra que el Ministerio de Salud hizo todo lo que estuvo a su alcance para enfrentar la peor pandemia de la que se tenga registro en los últimos años. Y eso también evitó, por ejemplo, no llegar al dilema de la última cama. A pesar de sus recientes apariciones en la prensa por la crisis respiratoria que se vive en nuestro país, el exministro de Salud Enrique París y la ex subsecretaria Paula Daza indicaron que no darán declaraciones hasta que CIPER emita la totalidad de reportajes que tienen en proceso. El exministro Jaime Mañalich, a quien también contactamos, tampoco quiso dar declaraciones, pero comentó que esta publicación sería una respuesta política a sus recientes apariciones en la prensa. No tiene que ver con un asunto de coyuntura esta investigación. Hace cerca de 3 años que empezamos a pedir esos correos, había que publicarlos, son de interés público, y tampoco considero que tendríamos que haber corrido la publicación porque ellos estaban hoy día en la palestra, digamos, ¿no? Nosotros funcionamos con criterios periodísticos y no políticos. Las diferencias en las cifras y las discrepancias de criterios entre los expertos y el MinSal son parte de más de 1 millón de páginas de correos electrónicos que luego de casi 3 años, hoy ven la luz. Faltan 16 minutos para las 9 de la noche. Nos vamos a la pausa con la imagen aérea de la Plaza Los Héroes de Rancagua y ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Mundo 24 Horas Central. Bien, pues de regreso a las noticias, le contamos que a raíz de la polémica por un convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva, que es liderada por su actual pareja, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, aseguró no tener conocimiento previo de este hecho y descartó así su renuncia que estaba siendo pedida por parte de la oposición. Vamos al Congreso junto a Kevin Felgueras. Kevin, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Claro, varias consecuencias políticas de este hecho, que es un poquito enredado, pero vamos a intentar explicárselo de la mejor manera a usted en su casa. Acá existen tres actores fundamentales dentro de este entuerto político, una situación polémica. El ahora ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, también la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, que trabajaba hasta hace pocas horas como asesor en el Ministerio de Defensa. Él, además, es representante legal de una fundación llamada Democracia Viva, que firmó 3 convenios con la Seremi justamente de Vivienda de la región de Antofagasta por cerca de 426 millones de pesos. Ambos hombres son militantes del mismo partido, de Revolución Democrática. Todo esto, además, vinculado a que el ex seremi era jefe de gabinete de Catalina Pérez y Daniel Andrade, pareja actual de la diputada de ese mismo partido. Se ha producido una controversia que llevó a que ambos renunciaran a sus cargos, asegurando que hay una persecución política. Por esto, revisamos sus declaraciones. Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una entidad sin fines de lucro, con la cual no tengo ninguna relación ni conflicto de interés. Presenté mi renuncia para que esto no siga siendo utilizado políticamente en contra del gobierno. Los convenios firmados están todos en regla y quiero ser enfático en que yo no he recibido ningún peso de estos. Aquí no hay nada irregular, pero sí cometimos un error político. Error político. Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda, ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, la actual vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Daniel Andrade, que trabajaba como asesor en el Ministerio de Defensa, además representante legal de esta fundación, actual pareja de la diputada Catalina Pérez. Hoy la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados salió a conversar con los medios de comunicación, aseguró desconocer por completo la firma de estos convenios, aseguró además que no se puede hacer responsable por lo que 2 hombres adultos hayan firmado y que, por cierto, acá hay un hecho político cuestionable. E incluso aseguró que fue a Contraloría a pedir que el órgano Contralor, por cierto, dé cuenta de que si existe o no una irregularidad. Pero esto le ha costado además que algunos parlamentarios pidan su renuncia y por lo tanto la censura a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escuchamos a Catalina Pérez y también al diputado Ramírez, jefe de bancada de la UDI. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio. Aquí hubo un error de juicio político grave. Aquí hubo un error de criterio político grave. Y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde. Parece sensato que ante una acusación de esta naturaleza, que implicó la salida del Seremi, que implicó también la salida del Ministerio de Minería de la pareja de la diputada Pérez, con todos esos antecedentes, Catalina Pérez deba dejar la mesa. Y creo que esa es una opinión que no solamente está hoy en la oposición. Iván, acá hay 4 consecuencias directas de esta firma de convenios que, según el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda particularmente, no hay nada ilegal, pero sí algo ético que falló. Y por lo mismo se está investigando desde el Ministerio de Vivienda esta situación para ver si existe o no irregularidades. También está la Contraloría investigando, producto de la solicitud que hace la diputada Catalina Pérez. En Revolución Democrática pasaron al Tribunal Supremo a ambos militantes, lo que va a significar probablemente que se les suspenda, mientras dura la investigación, esta militancia. Y además, la 4ª consecuencia política puede generar que mañana se vote la censura de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que podría significar que se va Vlado Mirosevic y también Catalina Pérez. Claro, porque durante la jornada ya se fue uno de los integrantes, por supuesto, que iría eventualmente con uno solo, que sería Vlado Mirosevic. Y además cuesta entender esto, ¿no, Kevin? Porque, claro, es la pareja de la diputada, el seremi fue su jefe de campaña, ahora es seremi, se firma este contrato, más de 400 millones de pesos. Tiene que esclarecerse, por supuesto, esta información. Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. La mesa del Consejo Constitucional se reunió con el presidente de la República, Gabriel Boric. El encuentro es parte de una ronda de reuniones que incluye a los representantes de los 3 poderes del Estado. Bueno, es una visita en paralelo al debate en el Consejo, en donde el artículo 1 del anteproyecto generó diferencias, mire.
Abrazo y un apretón de manos entre el presidente de la República y la mesa del Consejo Constitucional, que dio el puntapié inicial a las visitas protocolares con los tres poderes del Estado, del excongreso a la moneda caminando, saludo que selló el gesto republicano que jamás se pudo apreciar en el proceso anterior. Como un signo de importancia a las tradiciones institucionales, una señal también hacia el país de que juntos estamos trabajando un proyecto hacia adelante. Nosotros le hemos hoy día pedido el mayor apoyo para fortalecer la participación ciudadana y hemos tenido una acogida muy favorable de parte del presidente. Este martes la mesa del Consejo viajará a Valparaíso para continuar con las reuniones, esta vez con los representantes del Poder Legislativo. Visitas en paralelo a la discusión que se da al interior del Consejo Constitucional, una marcada esta jornada por un aplaudido artículo que aprobaron los expertos hace un mes atrás. Queda aprobado entonces el artículo 1 del anteproyecto de nueva Constitución. Es el momento en que la comisión experta dio vida al artículo 1, que dice lo siguiente: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Norma emblema para muchos en el anteproyecto. Artículo 1, que se tomó el debate en la Comisión de Principios del Consejo, fue la consulta justamente a los expertos que redactaron la norma, la que evidenció diferencias entre el oficialismo y la oposición. ¿Cuál fue la base de esa negociación expresamente para excluir la subsidiariedad? Y si no fue parte de una negociación, su exclusión, no habría problema entonces en dejarla explícitamente señalada. Estado social y democrático de derecho versus el principio de subsidiariedad, es decir, que los actores privados puedan prestar los derechos sociales que el Estado está obligado a entregar. Este concepto, a juicio de los expertos, ya estaría dentro del anteproyecto sin tener que dejarlo explícitamente escrito. No hubo una conversación específica para excluir el principio de subsidiariedad formalmente, porque no nos pareció tampoco necesario. Y si la subsidiariedad implica la provisión mixta, ¿cierto? Bueno, evidentemente sí son compatibles. Desde la oposición ya adelantan que buscarán dejar explícito ese concepto o al menos evaluarán esa alternativa. Así como quedó estipulado un Estado social con derechos sociales que antes no existían, quizás es necesario que la subsidiariedad también esté de manera expresa. Un Estado que no es subsidiario no es social. La literalidad exacta de las bases de la institucionalidad es algo que tenemos que abordar por medio de las indicaciones que vamos a presentar en las próximas semanas. Ese cambio es el que el oficialismo advierte podría ir en contra de las bases del proceso que busca garantizar el Estado social y democrático de derecho. Si se entiende la incorporación del principio de subsidiariedad como la incorporación de los negocios privados en materia de la obligación del Estado de asegurar derechos sociales, evidentemente estamos frente a una contradicción. Igual nos preocupa porque tiene el sentido de disminuir la importancia jurídica de lo que es ser un Estado social democrático de derecho. Por eso es que nos interesa que no salgamos de los bordes constitucionales. La discusión de los consejeros seguirá en la Comisión de Principios en los próximos días, donde recibirán invitados para analizar el capítulo 1 del anteproyecto, debate que se proyecta intenso y que los consejeros adelantan recién inicia. La visita del subsecretario del Interior a Los Ríos va a ser decisiva para determinar si se decreta estado de excepción tras el último ataque incendiario en esa región. Por ahora crece la presión para que así sea e incluso el senador José Miguel Insulza se mostró partidario de realizar un estado de sitio en el sur de nuestro país. Ministra, ¿cómo está? ¿Salida de la sala? ¿Post-votación? Hablamos del lugar. Reunión liderada por la ministra del Interior en el Congreso, que incluso contó con una comisión secreta esta vez, sin celulares ni acceso a la prensa, para analizar distintas propuestas en materia de seguridad. Los ataques incendiarios no han cesado, de las formas de violencia que más impacto han provocado en los últimos años en la macrozona sur, donde, lejos de un control, la sofisticación cada vez mayor de sus autores nos hablan de un tipo de delito demasiado instalado. Unos 15 encapuchados, fuertemente armados, como se ve en estas imágenes de las cámaras de seguridad, dejaron más de 20 máquinas totalmente consumidas por el fuego. Y los episodios se van sumando. Esto pasó la madrugada de este lunes en Cunco, región de la Araucanía, y el domingo, esto en Payaco, región de Los Ríos. Estos hechos de terrorismo que ocurrieron este fin de semana nos llena de preocupación y tenemos una comunidad que no lo está pasando bien.
En mayo, el estado de excepción constitucional cumplió un año desde su implementación en la macrozona sur. Además de las 2 provincias de la región del Biobío donde está vigente la medida, ese mismo mes se amplió a toda la región de la Araucanía. Para esa fecha, según el gobierno, los eventos violentos habían bajado un 30% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero en la región de Los Ríos, la visión es otra. Como alcalde espero que se extienda el estado de excepción a la región de Los Ríos. El gobierno decidió no extender el estado de excepción. Pese a la insistencia de autoridades y gremios locales, la idea no ha prosperado. Pero el ataque de este fin de semana en Payaco y que dejó 13 camiones quemados intensificó la exigencia y el debate. Hasta este sábado se habían registrado 4 eventos en lo que va del año, enfocados en el norte de la región. El de Payaco mostraría un avance aún mayor de los hechos delictuales. Y aquí no puede simplemente tomarse medidas administrativas. Tiene que desplegarse un contingente, tiene que investigarse y no podemos permitir que lo que ocurre en la provincia del Biobío, lo que ocurre en la región de la Araucanía, termine extendiéndose a la región de Los Ríos. ¿Para qué vamos a esperar 10 años y nos encontremos en la situación que estamos hoy día en la Araucanía y en el Biobío? Nosotros no somos delincuentes, tampoco somos terroristas, sino somos mapuches que estamos exigiendo un derecho al territorio, derecho al buen vivir como mapuche, así que por lo tanto que puedan sacar más militares, que hagan más leyes, eso a nosotros les da lo mismo. Este martes se votará una nueva prórroga del estado de excepción constitucional para la macrozona sur. ¿Podría sumarse también la región de Los Ríos? No, es un decreto que se puede administrar separadamente. La ministra Toa fue bien explícita en señalar que las zonas geográficas donde se decretan estados de excepción están permanentemente siendo estudiadas. Yo no creo en la solución de este problema por el uso de la fuerza simplemente. Este es un tema político que requiere una solución política. Lo que está pasando es que las organizaciones de resistencia territorial se están extendiendo. Y vamos a escuchar ahora a los generales cuál es la propuesta respecto de cómo poder abarcar una mayor cantidad de territorio. Ahora, ¿cuánto somos capaces de abarcar? Propuestas a la que se sumó otra, la de un estado de sitio. Yo dije que había llegado el momento de estudiarlo. ¿Y por qué? De examinarlo, porque creo que no están, las cosas no están bien, pues. Ministra, ¿cómo está? ¿Salida de la sala? ¿Post-votación? Hablamos del lugar. El Ejecutivo siempre ha dicho que las posibilidades que están en el orden constitucional y legal, ninguna se descarta. Las medidas que tenemos que tomar se concentran primero en tener resultados en la persecución penal en estos lugares y reforzar la capacidad de presencia policial en controles. No, para nada de eso requerimos un estado de excepción. ¿Qué requerimientos hay en la región? ¿Cuántos puntos de control se necesitarían? Y si está la capacidad para cumplirlo. Lo informará el subsecretario Manuel Monsalve tras una evaluación en terreno cuando visite la zona este martes. Y atención a esta imagen porque algo así no se veía desde el año 2018. Un representante estadounidense pisando territorio chino. El secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el presidente Xi Jinping y ambos acordaron mejorar las tensas relaciones diplomáticas que han mantenido ambas superpotencias en los últimos años. Son las 2 mayores economías del mundo, las 2 principales potencias de la geopolítica actual, cuyas relaciones habían llegado a su punto más bajo en décadas. Pero este lunes marcaron un importante hito diplomático con la visita de más alto rango de un representante estadounidense a territorio chino en los últimos 5 años. Señor presidente, gracias por recibirnos. El presidente Biden me pidió que viajara porque cree que Estados Unidos y China tienen la obligación de manejar responsablemente nuestra relación. Espero que a través de esta visita, señor secretario, haga contribuciones más positivas para estabilizar las relaciones entre ambos países. Restablecer los vínculos diplomáticos dañados tras años de conflictos comerciales, territoriales y políticos. Ese era el objetivo de la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien llegó este fin de semana a Beijing a concretar un viaje que en febrero fue abruptamente pospuesto. Este misterioso globo que están viendo elevó la tensión entre Estados Unidos y China. Mientras el gigante asiático asegura que es un objeto de investigación meteorológica, el Pentágono habla de espionaje.
Un fenómeno que aumentó al máximo la tensión entre ambos gigantes y que había provocado la suspensión de la visita de Blinken a territorio asiático. Hasta ahora, el secretario de Estado fue recibido como estaba previsto por los máximos representantes de la diplomacia china, pero a último momento se añadió a su agenda un encuentro con el propio presidente Xi Jinping, elevando aún más el perfil del viaje. Las dos partes han tenido conversaciones sinceras y profundas. También han logrado avances y ya han llegado a acuerdos sobre temas específicos. Esto es muy bueno. Las interacciones entre estados siempre deben basarse en el respeto mutuo y la sinceridad. Aunque el líder chino no entregó mayores detalles sobre estos acuerdos, Blinken en una conferencia de prensa posterior detalló que Estados Unidos reiteró su bienvenida al papel constructivo por la paz que busca tener China en la guerra en Ucrania y expresó su preocupación por la cuestión de Taiwán, territorio que Beijing considera propio y que cuenta con el respaldo de Washington, y las acciones punitivas del gigante asiático contra empresas norteamericanas. Y aunque ambas partes se mantuvieron firmes en sus posiciones, sí acordaron mantener los canales de comunicación abiertos para evitar futuros conflictos. A ninguno de los dos países le conviene no tener una relación diplomática fluida, y eso también ayuda a bajar la tensión a nivel mundial. Nadie quiere una confrontación ni un conflicto entre Estados Unidos y China de ninguna manera, ni convencional, ni nuclear, ni económico, ni tecnológico. Y justamente esa idea es la que ha primado entre ambos gigantes, que ahora miran hacia la cumbre del G20 que reunirá a ambos mandatarios, porque como advirtió el máximo responsable de la diplomacia china, Beijing y Washington deben elegir entre la confrontación y el diálogo, y como quedó demostrado con este apretón de manos, todo indica que ambos se están inclinando por esta última opción. Buen impacto ha causado una explosión de gas en un local comercial que le quitó la vida a dos personas haitianas que pasaban por la calle en Conchalí. Mientras carabineros y bomberos investigan, surge la interrogante en torno a cómo podemos intentar evitar tragedias como esta. Esta cámara de seguridad captó el momento preciso de una explosión ocurrida en un local de comida en Conchalí que terminó con dos hermanos de nacionalidad haitiana que justo pasaban por ahí sin vida. Según las primeras pericias, todo se produjo por un escape de gas licuado. Bombero descartó intervención de terceras personas, toda vez que el perito de incendio de esa institución señala que el origen se haya provocado por emanación de gas, sin determinar la causa basal de lo que provocó la explosión posteriormente. Los vecinos intentaron socorrer a estas dos personas que recibieron el impacto de la explosión y fueron derivadas a los hospitales San José y JJ Aguirre. Sin embargo, las heridas provocadas les quitaron la vida. Ambos regresaban de trabajar y vivían a 10 minutos del lugar. El hecho impactó a toda la comunidad cercana. Fuerte, fuertísima. Y no le digo que se movieron los vidrios, como que se movió el techo de la casa. Y yo vivo una cuadra más allá. Salimos para afuera, ¿no? Pero no pensamos que era una explosión que se iban reventado unos galones. Nosotros pensamos que era un transformador de cable. Todavía hay vestigios de la explosión en este lugar de Conchalí. Se puede observar los vidrios rotos de algunos locales comerciales y daños a las estructuras. Son muestras claras de la destrucción que puede provocar la emanación de gas. De ahí la importancia de cumplir con los sellos que pide la autoridad sobre la correcta instalación de artefactos que utilizan este tipo de energía. Todas las instalaciones muchas veces se hacen con instaladores que no son autorizados. Otro problema grande que hay es que muchas veces tampoco hacen la certificación, la cual es obligatoria. Porque con la certificación uno puede ver si realmente está o no cumpliendo con la normativa y con la instalación de acuerdo a lo que corresponde. La certificación la entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Para lograrla, primero debe ser instalado por un técnico aprobado por la SEC y posteriormente otra persona revisa que todo esté correctamente. En ese sentido, los expertos entregan algunas sugerencias. Es clave que haya buena ventilación, no instalar cilindros de gas licuado dentro de las cocinas. Deben hacerlo con cilindros instalados en el exterior, con redes de gas hechas por instaladores autorizados. Con eso se evitan que, obviamente, si hay alguna fuga o algún problema, no haya explosión.
A esto se tiene que sumar la mantención de las instalaciones. Lo recomendado es cada 6 meses. Bomberos y personal de carabineros de la OCAR quedaron a cargo de la investigación, donde también se habría descartado fallas de origen en los cilindros de gas que estaban dentro del local y que provocaron este accidente que terminó con la vida de estos 2 hermanos haitianos. Bueno, y se tensiona la tramitación del pacto fiscal tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien durante la jornada reiteró que como gobierno recibieron la PGU sin financiamiento. Sus dichos generaron que Evópolis se bajara de una reunión convocada para analizar los cambios a la reforma tributaria. Es una de las políticas públicas más importantes de los últimos años, pero que por estos días tensiona fuertemente la relación del gobierno con la oposición. Polémica generaron las declaraciones emitidas el fin de semana por el ministro Mario Marcel, quien aseguraba que su gobierno recibió una pensión garantizada universal sin financiamiento. Las críticas por parte del piñerismo fueron inmediatas. ¿Por qué el ministro de Hacienda, que está encargado de negociar un pacto fiscal, no aclara que se equivocó? No es efectivo lo que ha señalado el ministro de Hacienda, señor Marcel. Fue tanto el revuelo que Marcel debió salir a aclarar sus dichos. Primero, citando estudios de enero de 2022, elaborados por el Consejo Fiscal Autónomo y la RAIN Vial, que alertaban los problemas de financiamiento de la iniciativa a largo plazo. Y luego, asegurando que medidas tributarias que financiaban la PGU comenzaban a regir recién en 2023, por lo que se debieron reasignar unos 2.000 millones de dólares para cumplir con los pagos. No nos quejamos, no es una imputación contra alguien, sino que simplemente decimos esto nos ayuda a entender la magnitud del esfuerzo fiscal que hubo que hacer en el 2022 y también en el 2023. Y por esa razón, ¿cierto?, cuando pensamos en incrementar la PGU a futuro, que tiene un costo aún mayor, gastos adicionales de esas magnitudes no pueden resolverse sin proveerle el adecuado financiamiento tributario. Y justamente el acuerdo fiscal que pretende alcanzar el gobierno con la oposición se tensiona luego de estas declaraciones del ministro Marcel. De hecho, este lunes estaba convocada una reunión entre el ministro de Hacienda y Evópolis, pero este último partido decidió bajarse. Se nos cita a estas reuniones después de unas declaraciones que a juicio nuestro son tremendamente imprudentes. Señalar que este Congreso aprueba proyectos que no tienen financiamiento, la verdad que para nosotros es un despropósito y así lo hemos hecho saber. Desde quienes fueron parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera señalaron que la PGU contó desde el inicio con financiamiento mixto, una parte de la eliminación de exenciones tributarias y otra con provisiones que vienen del presupuesto nacional. La PGU está completamente financiada desde el momento cero. Por lo tanto, hay que darle tranquilidad a las familias chilenas que los recursos están para pagarle a todos los chilenos que por ley merecen la PGU. Pero no es la única declaración del ministro de Hacienda que tensionó los ánimos con la derecha. En la última jornada advirtió del riesgo de un posible nuevo estallido social si no se logra avanzar en una reforma tributaria. Dichos que este lunes explicó en detalle. Pensar en que vamos a poder, que al cabo de 3 años podríamos terminar sin cambios en materia de beneficios sociales, sin cambios en materia de derechos sociales, sin el financiamiento necesario para hacerlo. Creo que es un riesgo tremendamente grande para el país. Nosotros creemos que eso es inaceptable. El gobierno tiene que dejar de lado los chantajes. Primero, si no se aprobaba la Constitución, no íbamos a poder hacer nada. Después, si no se aprobaba la reforma tributaria, no íbamos a poder financiar nada. Y ahora, si no se aprueba lo que el gobierno está pidiendo, va a haber un estallido social. Hablemos como adultos. Pero lo fundamental es que hay que llegar más recursos. Con lo que tenemos no es suficiente. Están todos de acuerdo en eso. Conversémoslo cómo se puede hacer. Aquí se ha intentado asociar Sala Cuna Universal, PGU, condonación del CAE, la deuda histórica de los profesores, porque aunque digan que tiene una fuente de financiamiento propio, perdóname, la plata es la misma. El oficialismo le dio pleno respaldo al ministro Marcel en medio de esta nueva controversia entre gobierno y oposición. Show de strippers, venta de alcohol y ruidos hasta altas horas de la noche. Bueno, eso es parte de lo que se vivía al interior de una discoteca clandestina en la comuna de Recoleta. Fueron los propios vecinos quienes realizaron una serie de denuncias que terminaron con este local clausurado.
Estas imágenes podrían corresponder a registros de cualquier discoteca capitalina. Y en efecto es una, pero que funciona en la clandestinidad de una casa en Recoleta. Denominado Space Club, era a través de redes sociales que mediante una serie de publicaciones invitaban a las personas a festejar en este inmueble ubicado en calle La Conquista. Quiero dejarlos invitados para este 14 de mayo al After Party de Space Club, donde me estaré presentando con un gran show de strippers super hot para poder celebrar el Día de las Mamacitas Ricas. Así, en esta oportunidad, a través de un flyer, se realizó la invitación para festejar este domingo el Día del Padre. Nada les hacía pensar que ese festejo mucho no duraría. Una docena de personas se encontraban en su interior. Uno a uno se les fue realizando el control de identidad hasta llegar al organizador. Pudimos clausurar este local, ¿cierto?, cursando la infracción al organizador del evento y incautando cierta cantidad de bebidas alcohólicas y utensilios para el efecto. Fiestas que afectaban la vida de quienes tienen sus casas a solo metros de este improvisado local. Muchos ruidos molestos, muchas bullas, muchos afluencia de público que nos dejaban dormir a nuestros vecinos. Y fue precisamente gracias a la denuncia de ellos que la clausura pudo ser realizada. Nace a raíz de una denuncia de la comunidad y que la municipalidad echa a andar articulando tanto a las policías como a los inspectores municipales en un proceso bastante largo. Mismo rol clave tuvieron los vecinos de Providencia la semana pasada, cuando sus denuncias permitieron llegar hasta una discoteca clandestina en barrio Bellavista. Logramos ingresar con carabineros a este local, detectando que en el interior había venta de alcohol, que ingresaban principalmente parejas y que obviamente no correspondía ni estaba habilitada ninguna patente comercial en ese lugar. Locales como estos preocupan a las autoridades, quienes indican que existe un aumento de espacios clandestinos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, además le pedimos a todos nuestros vecinos que nos avisen si hay algo que es raro y obviamente que estamos clausurando todos estos locales que no cuentan con las condiciones necesarias. En el caso de Recoleta, no es solo el volumen de la música el problema de los vecinos, sino que denuncian otras situaciones violentas que ocurren tras el término de las fiestas. Salían a las 5 de la mañana, habían peleas, balaceras, cuchillos. Se generaban desórdenes, peleas, balaceras y música toda la noche. Se sabe nomás la bulla que meten, los escándalos, la borrachera, las peleas, los quebramientos de botella y todo eso. Tras la clausura, quien se encuentra detrás de la organización de este evento clandestino quedó citado a un tribunal. Fue formalizado por femicidio, parricidio y homicidio frustrado en 2020. Quedó en prisión preventiva en un cuartel policial, pero se fugó y ahora es buscado a nivel nacional. Estamos hablando de un ex sargento de Carabineros, tenemos la imagen aquí atrás para que usted lo identifique y pueda ayudar, que está imputado por intentar asesinar a su expareja e hijos. La mujer hace un desesperado llamado para lograr su captura. Es pasada la 1 de la madrugada del 5 de noviembre de 2020. Los registros muestran a este hombre caminando con un bidón en su mano en la vía Altos Petrohuel, Los Ángeles. Desaparece del cuadro y regresa 3 minutos después corriendo. Sube a un auto de color gris y huye. La secuencia revela los movimientos de Luis Mancilla. Esa noche, vistiendo un overol y usando un acelerante, habría quemado el vehículo de su expareja. Las llamas alcanzaron la casa donde dormía la mujer y 3 niños. Ella resultó con quemaduras. Mi perrita empieza a ladrar y escucho un golpe. Me asomo por la ventana y yo lo veo cuando el auto te llama, encierra la puerta y arranca. Y yo, en mi desesperación, empecé a gritarle a mi hijo porque si yo no lo despertaba, el auto iba a explotar y lo íbamos a morir. Luis Mancilla era sargento primero de Carabineros, destinado a la región de Los Ríos. Tras el ataque fue formalizado por los delitos de femicidio, parricidio y homicidio, todos en carácter de frustrado, pues no hubo víctimas fatales. La justicia lo dejó en prisión preventiva en la tenencia Los Jazmines, en Valdivia, medida cautelar que cumplió hasta este sábado. Estoy aterrada, muerta de miedo, otra vez. Necesito que lo encuentren.
Fue la publicación que realizó Janet en redes sociales horas después de enterarse que su agresor se había fugado y ahora está libre. Yo a Fiscalía le hice mención de que este tipo no tenía el resguardo necesario, que si lo podían trasladar a una cárcel común, y nadie me escuchó, pero como él era exfuncionario de Carabineros, entonces tenía la garantía de mantenerse en una dependencia de lo que es Carabineros. Actualmente está activa una alerta de captura a nivel nacional. El ex sargento sigue prófugo. La familia está con protección en este momento. Mediante un comunicado, Carabineros anunció que tras la fuga del imputado que estaba recluido en el anexo cárcel Los Jazmines, se inició una investigación interna para determinar, ¿no es cierto?, responsabilidades y las huellas en tanto el personal que actuó en esa oportunidad o de los mandos que estaban en también en ese entorno. Una fuga que se concretó mientras el imputado se mantenía con una medida cautelar, es decir, después de 2 años y 7 meses y con un plazo de investigación agotado. La Fiscalía todavía no lo había llevado a juicio para buscar una condena efectiva. Ha habido cambios de abogados defensores en el curso de la investigación que ha implicado tener que, por cautelas de garantía, ¿no es cierto?, que las defensas tomen nuevo conocimiento de estos antecedentes y luego ha vuelto a haber nuevos cambios. Efectivamente, una extensión de casi 2 años y medio en que esta causa se ha estado tramitando desde la formalización es excesiva. Si una persona fue formalizada en diciembre del 2020, a esta fecha debía estar a lo menos en una etapa de juicio oral. Empatizamos con la sensación de injusticia que tiene nuestra representada a más de 2 años de ocurrido los hechos. Actualmente la Defensoría Penal Pública tiene la representación del imputado desde junio de 2022. Aseguraron que aún habría diligencias pendientes. Desde Fiscalía indicaron que la causa ya estaría en etapa de cierre, pero ahora con el único imputado prófugo sin paradero conocido, mientras se mantiene la preocupación de Janet y las alertas por este ex carabinero fugitivo que ahora es buscado por ambas policías a nivel nacional. Porque estoy aterrada. Bueno, y fue lanzada una operación de búsqueda tras la desaparición de un submarino turístico que exploraba los restos del Titanic. Una expedición que había salido tan costosa como viajar al espacio, mire. 111 años después del hundimiento del barco más famoso del mundo, una expedición de 10 días para observar los restos del Titanic se encuentra desaparecida. Una embarcación sumergible del tamaño de un camión que transportaba 5 personas, entre ellas un piloto, 3 turistas y un guía, desapareció en medio del Océano Atlántico. A unos 3.800 metros de profundidad, cerca del lugar donde naufragó el Titanic, según informó la Guardia Costera de Boston, que levantó las alertas para buscar a este submarino de 6,7 metros de largo, con capacidad para funcionar durante 96 horas y alcanzar una profundidad de 4.000 metros. La compañía de expediciones Ocean Gate, encargada de operar este submarino, conocido como Titán, aseguró que trabajan contrarreloj para dar con el paradero del submarino. Ayer por la tarde, el operador de la embarcación sumergible nos notificó que estaba desaparecida y que tenía 5 personas a bordo. Nos aseguraremos de hacer todo lo posible para localizar el sumergible y rescatar a los que están a bordo. Estos dispositivos para un mero proceso de turismo es un riesgo, digamos, es un deporte extremo que podríamos compararlo con lo que algunos turistas también deciden hacer, estos viajes guiados al Everest. Y es que tras la exitosa película Titanic, los restos han sido durante mucho tiempo un centro de fascinación para las personas. En los últimos años se han ofrecido tours privados para verlo de cerca. Los pasajeros que iban a bordo pagaron $250.000 por asiento para subir a este submarino, es decir, casi 200 millones de pesos chilenos. Este sumergible debe tener aire libre y algo de aire en botellas comprimidas, lo que permite mantener con vida a los ocupantes durante un tiempo. Mientras más tiempo pase, mayor será el riesgo. La expedición, que estaba programada para durar 8 días, se encuentra a la deriva con un suministro de oxígeno para solo 4 días. Las autoridades no saben cuándo se perdió la comunicación, por lo que el tiempo es un factor determinante. El buceo sumergible profundo es muy peligroso, pero es de alta tecnología. Cada año que pasa el equipo mejora, así que tengo muchas esperanzas. Según los expertos, la desaparición del Titán se puede deber a distintos factores.
Si bien se podría tratar de una falla en las comunicaciones, también existen posibilidades más peligrosas, como la rotura del casco, lo que conllevaría a un desenlace fatal. Es decir, esto es una situación francamente complicada en que si es que, como te digo, no hay un compromiso del casco presión, esto va a ser bien complejo y bien peligroso. Se trata de una batalla contra el tiempo. Las principales agencias realizan un esfuerzo en la búsqueda de este pequeño sumergible hecho de carbono y titanio antes de que se acabe el oxígeno y repita la trágica historia del famoso buque que buscaba divisar en las profundidades del océano. Todo pasa en 24 horas. Casi 170 personas han muerto en 2 de los estados más poblados de India en los últimos días. Esto producto de una intensa ola de calor que ha dejado los hospitales colapsados con pacientes con enfermedades relacionadas con el calor y que ha desatado cortes de energía. Si bien las regiones del norte de India suelen registrar temperaturas altas durante el verano, el calor de los últimos días ha estado por encima de lo normal, superando los 45 grados en algunas zonas. El Parlamento británico votó abrumadoramente para sancionar al ex primer ministro Boris Johnson luego de que se comprobara que mintió deliberadamente sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia en el marco del escándalo Partygate. Esto luego de que se filtrara el primer video que muestra al menos 24 miembros conservadores bebiendo, riendo y bailando en una fiesta durante el punto más crítico de la crisis sanitaria por coronavirus. Un cambio repentino en el tiempo dejó sorprendidos a los residentes de Madrid, cuando comenzó una fuerte caída de granizos a casi una semana de que inicie el verano en el hemisferio norte. Esto se dio el mismo día de lo que fue la jornada más calurosa en lo que va del año en España, donde las temperaturas alcanzaron los 35 grados Celsius. Varias alcantarillas colapsaron en el centro de la capital y algunas carreteras se vieron afectadas por la intensa caída de lluvia y granizo. Todo pasa en 24 horas. De regreso a nuestro país, hicieron lo que hacían habitualmente, esto es recolectar hongos silvestres para cocinarlos, confiando en sus conocimientos. Pero esta vez algo salió mal, la verdad, muy mal. Un adolescente murió y sus padres resultaron intoxicados por el consumo de setas venenosas en el sector rural de Hualqui, región del Biobío. Daniel, a sus 17 años, cursaba tercero medio en el liceo de Hualqui y según sus conocidos había sentado cabeza. Participaba de actividades extraescolares y su caballo era su compañero habitual. Su fusta la compró en Argentina, su sombrero en Chile. Su vida iba hacia adelante hasta el pasado jueves 8 de junio cuando la familia consumió setas silvestres. De hecho, el recorrer las laderas buscando hongos silvestres comestibles, separándolos de los que son alucinógenos o derechamente venenosos, es un conocimiento que se pasa de una generación a otra en Hualqui. Es el caso de Don Ángelo, del sector La Calle. Era una comida de tradición campesina. El conocimiento lo tenía la familia de Daniel, de ahí que fueron los primeros sorprendidos con lo que pasó. A las 4 de la mañana ellos empezaron a sentirse mal. Y de ahí, bueno, tomaron los protocolos de la casa, como de agüitas de hierba y todo eso. Cuando ya vieron que no pasaba nada, se fueron a urgencia de acá del Cefam de Hualqui. Terminó en el sanatorio de Man por no conseguir traslado en ambulancia al hospital. Su madre también quedó internada con grave daño hepático. El adolescente se mantuvo grave por una semana. Habían llegado trasplantes, pero se tuvieron que rechazar dadas las condiciones de su estado de salud. Lo más probable es que hayan confundido una seta comestible con la amonita faloide, un hongo cuyas toxinas provocan una hepatitis fulminante, algo inusual, pero que ha ocurrido en otras ocasiones. Es que se empieza a inflamar el hígado y se producir una ictericia en las personas porque no puede, en el fondo, depurar la sangre y para finalmente esta hinchazón produce una hemorragia interna. Y esta hemorragia interna produce tanto problemas en el hígado como en los riñones que pueden producir lamentablemente la muerte. Se reportan del año 99 al 2020 7 fallecidos en Chile por consumir estos hongos silvestres. En vista del riesgo, las autoridades dan solo una recomendación. Nosotros solicitamos a los vecinos, a las familias rurales que eviten esta práctica. No podemos prohibir la recolección, ya que son costumbres ancestrales, costumbres de mucho tiempo, pero siempre el llamado es a consumir estos productos, siempre de lugares autorizados. Un lamentable error que terminó llevándose a un joven con toda la vida por delante.
Nos decían solo cosas buenas de él, yo creo que ni como familia nosotros vimos ese Daniel, no sé. Fue algo tan impresionante, la alegría que él transmitía en su sala, en su liceo, con sus compañeros. La madre de Daniel fue dada de alta justo antes del funeral. El padre no quiso internarse. Su hermano de 4 años fue el único en la familia que no fue afectado, pues le encontró un mal sabor a los hongos. Daniel ya no está. Y la única forma de dar sentido a su partida es la advertencia que su caso entrega sobre el consumo de hongos silvestres. Informe 24. Bueno, el aumento de ataques explosivos en los últimos años es una preocupación para las autoridades chilenas, sobre todo por los cambios en la forma de operar de los antisociales y el uso de artefactos que son más sofisticados. Desde 2019 a la fecha, fíjese, van 32 bombas con explosivos y en lo que va de este año ya se alcanzó la cifra del año 2022, con un total de 6 casos. ¿Cómo está enfrentando Chile este fenómeno? Los detalles lo vemos en el siguiente informe de Cristian Cereceda. Ataques explosivos. La colocación de una bomba. Hechos del que durante las últimas semanas hemos sido testigos y que hasta ahora no eran habituales en el país. Un término que por estos días se repite. Una coyuntura que, según los investigadores, cambia el paradigma con respecto a un tema que Chile conoce cada cierto tiempo, pero que hoy significa un desafío mayor, incluso para los 3 poderes del Estado, porque el escenario es muy distinto. Lo que vemos es una evolución, vemos una tendencia y un grupo distinto, no solo en la forma de actuar, no solo en que el blanco ahora es la infraestructura crítica, diferente a lo que nos pasó durante todos estos años anteriores con los otros grupos anarquistas, y donde también el tipo de explosivo que se utiliza es un explosivo de alto poder. La aparición de nuevos grupos anarquistas es una bomba que ya detonó en nuestro territorio. Es el primero de los 3 últimos atentados. Una torre de alta tensión sufre severos daños luego de la detonación de un artefacto. Incluso trasciende que en su composición se usó dinamita. Como una bomba, compadre. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 sonidos. 3 sonidos. Un estruendo que se escuchó en varios kilómetros a la redonda. Aquí surgen las primeras preguntas sobre el origen de este atentado. Se vieron salir unas personas de ahí para acá para arriba. En la segunda explosión, la estructura terminó en el suelo. Más de 22.000 personas afectadas por el corte del suministro eléctrico. En este caso, la ciudadanía resintió los efectos de este ataque. Por eso es relevante saber a qué nos enfrentamos. Ese fue el estruendo de anoche, parece, chiquillo, miren. Pusieron como una bomba, yo creo, porque va a quedar estos fierros. Y el cierre de la trilogía de ataques, el puente ferroviario Itata, todos fueron adjudicados por el desconocido movimiento 18 de octubre, pero después otro grupo que asegura ser el verdadero desmintió la información. A nosotros cada vez nos van apareciendo grupos distintos, de ideologías distintas, de puntos de vista distintos, de tipos de explosivos o de contenedores diferentes, por lo tanto siempre y estamos acostumbrados a que se produzca este tipo de variación. Por lo general el sujeto no coloca solo un artefacto explosivo, por lo general colocan varios artefactos explosivos. Lo que sí son investigaciones de muy largo aliento porque requieren de mucho machaque, mucho trabajo. Esto no ocurrió en Chile. Corresponde a imágenes de la policía española que mediante simulaciones trabaja en la preparación de sus equipos para enfrentar posibles ataques en lugares públicos. Reconocidos mundialmente por su lucha contra el grupo terrorista ETA, ahora son expertos en el combate contra este tipo de organizaciones que durante décadas atemorizó a la ciudadanía. Y ellos son de Panamá. Aquí, la Fuerza Policial de Turquía. Equipos policiales de distintas naciones, cuyo factor en común es el combate a grupos criminales violentos que asustan a la población mediante la colocación de artefactos explosivos y que ahora buscan compartir experiencias con Chile.
Estuvieron de visita junto a uniformados de Ecuador, Perú y Colombia. Aquí la mejor arma defensiva y preventiva es escuchar cada relato. No mostraremos sus rostros, es parte de los compromisos que adquirió el país con los especialistas. Su trabajo les exige anonimato, pero ya es una realidad constatada que en muchos casos se trata de crimen transnacional. Nosotros incorporamos con mucho interés aquellos aspectos de organizaciones que operan a nivel no solamente de Europa, sino a nivel mundial, respecto a la información de quienes pueden estar incorporando estas agrupaciones, qué nexos pueden tener con nuestro país y qué tipo de agrupaciones podríamos tener acá. Y eso, por supuesto, está dentro de los análisis que realizamos permanentemente. Una de las corrientes detrás de este tipo de atentados es el ecoterrorismo, cuyo propósito es apoyar las causas ecológicas o medioambientales. El ejemplo más contundente y gráfico es ITS, individualistas tendiendo a lo salvaje. Por eso el desconcierto, las miradas para atrás, el paso rápido ante lo que en ese minuto era totalmente desconocido. En este atentado aparece el nombre de Camilo Gajardo Escalona, el denominado Lobo Solitario. Fue declarado culpable por enviar encomiendas explosivas a Óscar Landerreche, expresidente de Codelco, y a Luis de Grange, expresidente de Metro. También por los artefactos que detonaron afuera de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez en Santiago. El ITS estaría presente en México, Brasil y Argentina. En Chile se adjudicó estos 4 ataques con bombas ocurridos entre 2017 y 2019, pero en nuestro país sufrieron un duro golpe. Tuvimos un trabajo muy minucioso para poder determinar también con medios de prueba muy contundentes la participación de esta persona, que fue condenada ya por los tribunales competentes de nuestro país a una pena de 45 años. Es la única persona que ha sido detenida en el mundo y que pertenece justamente a esta agrupación. Un hito judicial registrado en Chile. La bomba dejada en un paradero de Vicuña Maquena con Rancagua refleja para los investigadores el daño material y físico que pretenderían provocar grupos como ITS a la ciudadanía. Donde ellos tienen una posición mucho más extrema del tema ecologista, donde incluso el ser humano es una distorsión en la naturaleza y por lo tanto también hay que eliminarlo. Por eso fue el envío de cartas bomba o el envío de artefactos explosivos en encomiendas, por ejemplo, en aquel momento. La Fiscalía Metropolitana Sur es el organismo preferente para investigar la colocación de los artefactos explosivos en todo el país. Desde 2019 a la fecha, indagan la instalación de 32 bombas. Lo preocupante es que en lo que va de este 2023, la cifra supera periodos anteriores e iguala a 2022. Y no solo eso, también llama la atención los componentes de estos artefactos. Lo que tienen es que son artefactos explosivos industriales y que están justamente destinados o cuyo objetivo de la elaboración de estos artefactos es producir los daños que producen. El brechamiento, el rompimiento, la estructura, estos son explosivos de una alta gama. Es decir, los artefactos ya no son rudimentarios, están diseñados con mecha industrial, sistemas de relojería y sustancias de mayor impacto. Pánico generó esta bomba de ruido, las que también son investigadas por carabineros. Las imágenes muestran a una pareja caminar por Santiago, en calle Portugal entre Coquimbo y Porvenir, a las 9 de la noche. Es el hombre quien deja una botella plástica con líquido en su interior, afuera de un local comercial, aunque buscaban entregárselo a una persona. Le solicitan a una de las trabajadoras que por favor para que lo boten. O sea, ellos se pararon acá al frente para que boten le hagan el favor y le boten ese envase de refresco. Una de las chicas les dijo que lo dejaran por allí, que no se lo podían botar. Y menos mal porque el envase lo dejaron acá en la esquina, acá al frente del negocio, y aproximadamente como a los 15 minutos esto hizo una explosión bastante ruidosa. El ruido fue ensordecedor, ocurrió el 26 de mayo y hasta el momento no hay pistas de la pareja, ni mucho menos de sus motivaciones. Pero quienes iban a recibir el envase creen que solo buscaban provocar daños en ellos.
si las chicas agarran el envase y lo colocan acá en la parte de atrás que tenemos el basurero, acá fuese sido una explosión y no sabemos que no fuese afectado o que no fuera dañado acá en el negocio como tal. Pues. De verdad uno queda un poquito preocupado, bastante preocupado. Un problema actual es cómo perseguir penalmente a estos grupos. Hoy, por ejemplo, el Ministerio Público aplica la ley de armas por sobre la ley antiterrorista. La ley antiterrorista no es la mejor herramienta porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales para finalmente condenar a una persona por la ley terrorista muchas veces no se puede alcanzar. Modificar esta última normativa es una propuesta analizada incluso entre los 3 poderes del Estado. Un terrorista es más beneficiado que una persona que va portando un arma de fuego desde el punto de vista de las penas también y desde el punto de vista de las técnicas o medidas intrusivas que yo puedo utilizar respecto a uno y respecto a otro. Yo puedo intervenir un teléfono en base a la ley de droga solo con el apodo de un sujeto. Por las reglas generales que me lleva la ley antiterrorista tengo que tener la individualización completa, nombre, apellido, domicilio, profesión o oficio. El próximo 18 de julio comienza el juicio oral contra Francisco Solar y Mónica Caballero, investigados justamente por la ley de armas. Él arriesgaría 50 años de cárcel y ella 20. Están involucrados, según la Fiscalía, en el envío de una bomba al exministro del Interior Rodrigo Ginspeter, la que fue desactivada a tiempo. No así el artefacto que detonó en la 54 comisaría de Huechuraba. Son colocadores seriales, puesto que no pueden resistir el seguir colocando artefactos explosivos. Ellos en el caso estuvieron vinculados en el caso Bomba 1, después se fueron a España, en España colocaron un artefacto explosivo y acá cuando llegan son 4 artefactos explosivos los que colocan nuevamente una vez que están en el país. Para el Ministerio Público, Solar y Caballero representan un tipo de anarquismo diferente a lo que hoy está ocurriendo. De ahí la importancia de mantener lazos con policías de diferentes países, como este seminario, intercambio de estrategias relevantes para comprender un fenómeno presente en todo el mundo. Habla del estándar de la investigación, habla de las capacidades de la capacitación. También hay información que se comparte en relación a las acciones terroristas que se cometen en uno y otro país, donde uno puede conocer nuevas tendencias, puede conocer nuevas acciones o nuevos tipos de artefactos explosivos o situaciones de ese tipo. Una investigación de alto estándar, eso exigen los casos ocurridos en Valparaíso, Biobío y Ñuble, para primero identificar y luego detener al o los involucrados, considerando siempre que son indagatorias de largo aliento. Pero no es exagerado decir que 2023 es el año de las bombas. Bien, pues volvemos a la región de O'Higgins. Ahí estamos específicamente en la plaza de Rancagua, Constanza Santamaría, junto a Rodrigo Siderakis, porque hace 30 años comenzaba la historia de TVN Red O'Higgins. Volvemos con ustedes. Así es, Iván. Hace 30 años es la historia que conmemora Red O'Higgins y en sus archivos están todas las noticias de las que fueron protagonistas con y sus habitantes. Claro, es una especie de radiografía, de resumen de la historia regional. Hechos positivos, negativos, alegres y conmovedores también, en que estuvo presente la televisión pública regional. Veamos. Jueves 6 de abril del 2023 y esta se convertiría en una de las noticias nacionales más vistas del año. Acompañando el cuerpo de Daniel. 3 días de cobertura nacional por el caso del cabo Daniel Palma, largas horas de reporteo y transmisiones para nuestros equipos de TVN Red O'Higgins que debía informar al país, compromiso que comenzó hace 30 años. Buenas noches. Lo más importante del acontecer de la sexta región se lo entregamos. Bajo la conducción de Jaime Vázquez, un 19 de junio de 1993 comenzaba el primer noticiero de TVN Red O'Higgins. Diferenció a TVN de otros canales al nivel nacional tener una señal propia en cada región. Abordar los hechos más relevantes, visibilizar las 33 comunas de la región bajo un pequeño equipo que comenzaba a formarse. El Paseo Independencia ya cuenta con 50 millones de pesos de aporte privado.
La remodelación del Paseo Independencia de Rancagua en el 93 fue una de las primeras notas emitidas y a la vez una de las obras que hasta hoy marcaron a la ciudad capital. Hicimos el primer plan articulado de transporte que logró sacar los buses interregionales del centro. Bernardo Córdoba, el llamado hombre del cartel, quien se hizo muy conocido tras golpear con su cartel a Patricio Tombolini ahí en la salida del tribunal. Octubre de 2002 y Rancagua era protagonista por un escándalo en los medios nacionales. Sus actores, Patricio Tombolini, subsecretario de Transportes, Carlos Filippi, empresario denunciante, el llamado caso Coimas. El caso Coimas fue el primer escándalo político del milenio en nuestro país y el epicentro estaba aquí en Rancagua. Es un caso que se prolongó por mucho tiempo. De hecho, la investigación duró más de 1 año, 8 meses. Demandas que por años, te estoy hablando de los años 80 en adelante, que se fueron acumulando y esto fue una olla de presión que al final, felizmente, ¿no?, reventó en el año 2003. Fueron 3 meses de movilizaciones por parte de los trabajadores contratistas del cobre, antecedente de un fuerte movimiento social. Diversos temas se tomaron los años, la reforma procesal penal en la región, la nueva cárcel concesionada, el caso de abusos sexuales al interior del Cotolengo, el lamentable accidente de un bus con 26 muertos en San Fernando. De una de las peores catástrofes carreteras que recuerde la historia de nuestro país. Los gritos de la gente, la desesperación de todo. O sea, yo pensé que no íbamos a morir ahí. Las personas se acercaban a nosotros y nos mostraban estos bloques y que estaban rellenos con el papel de los sacos de cemento. Fue lo que evidenció uno de nuestros equipos tras el terremoto de 2010 en Paniagua, en la comuna de Santa Cruz. Pero 3 años más tarde, la región viviría otro terrible golpe. Fueron eyectadas de la máquina. Viajaron 400 kilómetros para ver ganar a su equipo. Hinchas de O'Higgins, 16 de ellos perdieron la vida en la Cuesta Caracoles después de un encuentro deportivo. Se decretaron 3 días de duelo en Tomé y lo mismo en Rancagua. 10 meses después, el plantel celeste les rinde homenaje como ellos esperaban. O'Higgins es el nuevo campeón del fútbol chileno. ¡O'Higgins de Rancagua! Creo que es una alegría para mi hijo, para todos y para el futuro que viene. Vamos a seguir siendo campeones O'Higgins. Pero no solo la contingencia ha estado en el objetivo de nuestra red regional. Contar historias, ser la voz de lejanos rincones y personajes ha sido también una gran oportunidad a través de espacios como Chile Conectado, creado en nuestro centro regional. Un pequeño glaciar. Valle de Cachapoal. La fabricación del mimbre. Nos encontramos en Pichilemu. En medio del lago Rapel. El caso Cabal fue un caso judicial en el que estaba involucrada el hijo de la presidenta en ese momento, junto a su esposa. Fue un caso judicial que duró años. Tuvo así a nuestros equipos largas jornadas reporteando. Algo similar ocurrió un 18 de enero de 2017, pero esta vez se trataba de una gran tragedia ecológica. El primer gran incendio forestal en la historia de Chile. Cuando llegamos al lugar, el pueblo estaba rodeado de fuego y prácticamente se estaba quemando. Y gracias a esas imágenes se decretó zona de catástrofe. Esa fue la primera vez que utilizamos teléfonos celulares para una cobertura porque no había señal en ninguna parte. Era muy difícil mover los equipos. Y ahí nos dimos cuenta que la telefonía móvil era súper importante para coberturas como esa. Empezamos la presente cita informativa en ese tiempo no había teleprompter, para nosotros solamente el locutor o el conductor tenía que leer el encabezado de la noticia lo máximo posible mirando la cámara. Cuéntanos qué es lo que está pasando hasta ahora. El cambio de las tecnologías es solo una de las señales en este camino de la reinvención que hemos adoptado para continuar con nuestro trabajo. Esta fue la última gran contingencia que desplegó a todo nuestro equipo. Sabemos que habrá muchas más y que superaremos a los ya 70 técnicos y profesionales que por aquí han pasado, a las 30.000 notas de prensa hechas y a los 7.200 noticieros emitidos en estos 30 años. Porque nuestro compromiso está con ustedes, está con el periodismo, está con entregar las noticias. Esta es Televisión Nacional de Chile.
30.000 notas en 30 años es una de las cifras, ¿cierto?, que pueden mostrar aquí en TVN Red O'Higgins, que la cantidad de cosas, Rodrigo, que uno ve que han pasado durante estos 30 años y la televisión pública regional ha sido testigo de ello. Exacto. Y hoy día por eso estamos celebrando aquí, un día como hoy, 19 de junio, pero de 1993 es cuando se hizo la primera transmisión, y hoy día ha sido un día repleto de actividades para celebrar, partiendo por el conversatorio del que participamos temprano en la Universidad de O'Higgins, hablando de la estrategia regional de desarrollo. Sí, y además se firmó un convenio entre la Universidad O'Higgins y TVN también de colaboración. Eso permitirá, como ustedes ven en las imágenes, ahí está parte del conversatorio que participó Connie también y que tuvimos una gran cantidad de gente, un teatro lleno. Ese convenio permitirá de alguna manera que en las pantallas de TVN se pueda difundir la ciencia de esta universidad y también el desarrollo que se está efectuando aquí. Y además, parte de los representantes de los trabajadores, del directorio de TVN y también de nuestros ejecutivos visitaron las instalaciones del centro regional. Estuvimos reunidos conociendo el trabajo de la televisión pública, Connie. Bueno, y por eso estamos celebrando, hay que felicitar. Aquí hay una sensación de que están de cumpleaños, así que hay que decir feliz cumpleaños a TVN Red O'Higgins. Y nosotros, Iván, nos tenemos que despedir porque tenemos que prepararnos, porque vamos a hacer y conducir el noticiario regional que parte en pocos minutos más desde aquí, desde la Plaza Los Héroes de Rancagua. En un hecho inédito, por primera vez vamos a hacer en esta unión, somos un mismo canal y vamos a hacer el noticiario regional con nuestra invitada estelar Connie Santamaría. Gracias, Connie, nos vemos en un ratito más. Oye, un abrazo para ustedes, felicitaciones a ese tremendo equipo, y de esto se trata la televisión pública, ¿no? De hacer noticias nacionales, pero también, por supuesto, regionales. Que salga todo increíble. Rodrigo, un abrazo, y Constanza, te esperamos de vuelta aquí, sí, pues después no me la dejes allá en Rancagua. Me han tratado tan bien aquí en Rancagua que en una de esas me quedo. Tal vez no vuelve. Ya, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de estos momentos, 22 horas, estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Y atención con lo siguiente, porque las imágenes que vamos a ver aquí han desatado alerta en el Reino Unido. ¿De qué se trata? Es una banda, de nuevo, de chilenos que se dedicaba a robar lujosas mansiones y que fue desarticulada en los últimos días, mire. Imágenes que muestran la detención de 3 hombres en plena carretera. Una situación nada fuera de lo común, sin embargo, se trata de chilenos, fuera del país, específicamente en Reino Unido. El registro corresponde al pasado 16 de junio, cuando una banda de delincuentes chilenos vestidos con pasamontañas ingresaron a mansiones en el lujoso sector de Cheshire. Un robo que se vio frustrado después de ser sorprendidos huyendo de la escena, hecho que generó una persecución en la autopista a unos 180 km por hora, que terminó con la detención de estos 3 connacionales. Un caso que encendió las alarmas en Reino Unido en torno al tipo de robo que se está implementando. Los robos en las casas dirigidas no son tan frecuentes como sí puede ser, por ejemplo, que te abran la cartera, que te saquen algún tipo de objeto o, en su defecto, delitos relativos a clonaciones de tarjetas o vulneraciones de las cuentas. Y es que esta banda de ladrones chilenos, compuesta por Héctor Paredes Muñoz, de 39 años, su hermano Víctor, de 31, y Sergio Sepúlveda Castro, de 27 años, fue desarticulada en cuestión de días y desde el pasado viernes están tras las rejas. Paredes y Sepúlveda con una pena de 3 años de cárcel por conspiración para robar 2 propiedades, mientras que al tercer implicado le sumaron 1 año más de prisión por conducir peligrosamente, por lo que tendrá que cumplir una pena de 4 años en total. Una banda criminal que viajó casi 12.000 kilómetros con visas de turistas para asaltar casas en el denominado Triángulo Dorado. Para viajar por toda la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido, no necesitas visa. Tú puedes ingresar directamente con tu pasaporte y puedes estar 3 meses. El único requisito que te piden al ingresar al país es que tú tienes que tener una carta de invitación en caso de que no tengas para mostrar reservas de hoteles.
La policía señaló que los 3 chilenos llegaron a Reino Unido entre finales de 2022 y principio de este año, después de viajar desde otras partes de Europa y establecerse en el sur de Inglaterra, con el fin de cometer robos en mansiones de lujo. El abogado de los hermanos Paredes Muñoz señaló que ambos están avergonzados y arrepentidos, pero que son responsables, situación que vuelve a abrir el debate en torno a los robos en otros países cometidos por connacionales. Eligen un barrio, observan y toman nota de cuando la gente llega y se va. Finalmente tocan el timbre como si fueran deliveries. Y si nadie atiende, ingresan a la casa por la parte posterior para llegar hasta los dormitorios, donde toman joyas, dinero y otros objetos de valor. Modus operandi que también se ha tomado el debate político en Estados Unidos, en donde parlamentarios republicanos exigieron en los últimos días calificar a Chile como un país de riesgo y excluirlo del programa de visa waiver, que consiste en poder viajar solo portando una autorización por internet que cuesta $21, un beneficio que solo tenemos los chilenos en América Latina. Normalmente podemos ver los antecedentes penales antes de que una persona pueda ingresar a nuestro país. Chile es diferente, no nos permite ver los antecedentes penales. Un argumento que ha sido refutado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que trabaja actualmente en una mesa intersectorial y que señala que hay cooperación entre la PDI y el FBI y entre las fiscalías de ambos países. Un debate que, debido a los delitos cometidos por chilenos en el extranjero, amenaza con extenderse ahora también a Reino Unido. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia contra Felipe Rojas, acusado de asesinar a Fernanda Maciel. El tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del único imputado en este caso, presentada el 5 de mayo. Esta decisión reafirma la condena de presidio perpetuo calificado para Rojas, la más alta en la legislación chilena. Fiscalía logró acreditar la participación de Rojas en los delitos de violación con homicidio y aborto, decisión que fue respaldada por la Corte de Apelaciones. El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua absolvió de forma unánime a Natalia Compañón y a Sebastián Dávalos por estafa. Esto es la última arista penal del caso Cabal. De acuerdo al fallo, las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el hijo de la expresidenta Bachelet y su exesposa fueron insuficientes, no logrando acreditar los delitos de estafa e infracción a la ley de propiedad intelectual que se le imputaban. Compañón, Dávalos y Mauricio Valero habían sido formalizados por menoscabo al patrimonio del empresario Gonzalo Vial Concha por más de 1.000 millones de pesos. En el marco del proceso de admisión a la educación superior 2024, este lunes se dio inicio a la primera PAES de invierno. Con más de 30.000 inscritos y en 79 locales habilitados, esta prueba busca brindar más instancias de rendición, siendo posible combinar este puntaje con el de la PAES regular, escogiendo así el más favorable. El martes continúa la aplicación con el test de competencia lectora, esto a las 9 de la mañana, y el electivo de ciencias a las 3 de la tarde. Finalmente, el jueves 22 de junio se aplicarán las pruebas de Matemática 1 y la electiva de Historia y Ciencias Sociales, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde respectivamente. Los resultados de este proceso estarán disponibles desde el viernes 21 de julio. Bueno, pese a que la inflación comienza de a poco a declinar, los artículos de aseo y limpieza no han detenido su alza de precios. Fíjese que hay productos que se han incrementado por sobre el 40%. Por lo mismo, las alternativas más baratas ganan terreno. ¿Cómo ahorrar en estos utensilios para el hogar? Lo vemos en el siguiente informe. Los detergentes, la balanza, ¿cómo lo has visto? ¡Caro! Se han mantenido caritos. Son muy caros. Todo sale caro ahora. Frases que no se han parado de repetir en el último tiempo. Y es que a pesar de que la inflación ha comenzado a ceder, los productos de limpieza no detienen su escalada. Demasiado. Porque ¿quién no sube? Todo sube. La loza y el detergente son las dos más caritas. Está caro y no se ve mucho la economía. No rinde la plata con todo lo que estamos comprando. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en los últimos 12 meses, los artículos de aseo han tenido un incremento de 2 dígitos. Los insecticidas, por ejemplo, han aumentado un 43% su precio. Un lavalosas y un limpiador rozan el 30% de alza, mientras que el detergente subió 17%. Pero, ¿cuáles son las razones? Lavalosas, o detergentes, o limpiadores en general, que tienen como común denominador el petróleo. Efectivamente, el petróleo, si bien es cierto, ha bajado a niveles parecidos a los que había antes del inicio de la guerra, sigue estando efectivamente más alto de lo que lo tuvimos durante el año 2020.
Comprar artículos de limpieza se ha vuelto un dolor de cabeza para los chilenos, pero acá en 24 horas nosotros les mostramos las mejores alternativas a bajo costo. Realmente puedo decir que mucho más económico. ¿Cuánto más barato podemos llegar a comprar? Un detergente, por ejemplo, hasta el 50%. Prometen ahorro y calidad. Diversas marcas alternativas a las tradicionales aseguran que han ganado terreno en el último año. Existe una diferencia, y en términos de económicos, pero en términos de calidad no hay nada que enviarle, digamos, las marcas de primera categoría. Con esa convicción, Ricardo nos señala que hoy están a la altura de la competencia, con productos hechos por ellos mismos. Nos cuenta que desde que se inició la pandemia, los consumidores cambiaron sus hábitos y se abrieron a nuevas marcas y tendencias. De hecho, en el último tiempo, la venta a granel es uno de los fuertes de esta empresa, una modalidad que asegura es más conveniente para el bolsillo, ya que el bidón de 20 litros tiene un costo cercano a los 13.000 pesos. Todos los meses aumenta la venta a granel. Detergente, lavalosa, limpia piso y antigrasa. Un bidón trae 20 litros, que en el fondo serían 4 bidones de 5. Y va a depender del producto, que se puede llegar a ahorrar casi el valor de un producto. No, sí, es súper conveniente. Búsqueda por opciones más baratas, en las que otras marcas alternativas también aumentaron sus ventas. Acá, por ejemplo, ofrecen detergente, lavalosa, antigrasas y todo para los hogares, con valores que incluso son menores a los 1.000 pesos si se compra por mayor. Un cliente me estaba comentando que con el precio que compra la lavalosa, por ejemplo, de marca, no solamente paga como 2 veces el valor y no rinde como los productos que tenemos acá. Es tanta la búsqueda de ahorro que nos asegura que llegan de distintos puntos del país a comprar. A algunos que despachamos, pero a algunos que vienen de afuera, que vienen acá a comprar de regiones. Por ejemplo, de Valparaíso, de muchas regiones. Por los precios, tenemos precios súper más económicos, como la mitad de los precios de marca. Uso de marcas alternativas al que cada vez se suman más personas. Estefanía es una de ellas. Nos cuenta que comenzó con temor, pero que tenía que hacerlo para hacer rendir su presupuesto. Y lo he visto el cambio muy bien. Ya voy hartas lavadas, que antes la hago con el otro detergente confiando, pero he optado por este detergente que es más barato. Y son buenos. No he notado diferencia solamente en el precio. Rinde igual que los demás detergentes. Fórmulas de ahorro en productos de uso diario que se esperan puedan detener su alza en los próximos meses. Por ahora, lo que queda es cotizar y buscar la mejor opción para su bolsillo. El gobierno anunció que la eliminación de la tarifa invierno de energía eléctrica para los clientes que sobrepasan cierto umbral se concretará a partir de la primera quincena de julio próximo. La medida anunciada por el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública originalmente iba a regir desde 2024, pero se adelantó tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Energía y las compañías integrantes del gremio Empresas Eléctricas, que suministran cerca del 96% de los clientes regulados. Una oportunidad donde tenemos un compromiso con los parlamentarios y parlamentarias que impulsaron esta medida de encontrar una manera de reemplazar el recargo de invierno con políticas que se hagan cargo de las desigualdades territoriales que tiene nuestro país, pero también con el compromiso que tenemos en términos de cambio climático. Según un comunicado de Empresas Eléctricas, este plazo está determinado por los tiempos necesarios para realizar los ajustes requeridos en las plataformas comerciales y los ciclos de facturación de cada una de las compañías. Resulta clave que esta medida sea acompañada de un trabajo de largo plazo en materia de eficiencia energética para clientes regulados, de modo de fomentar un uso racional de la energía. Esto que vamos a ver es realmente indignante. Un inconsciente conductor en presunto estado de ebriedad fue grabado mientras manejaba arrastrando a un caballo por la parte posterior de un camión. Pese a que fue retenido por automovilistas, el hombre finalmente no fue detenido. ¡Borracho! ¡Ay, el caballo se va a caer! Zigzagueaba en la ruta a Las Palmas. Irresponsable y peligrosa conducción que preocupó aún más a los automovilistas que por allí transitaban durante la noche, cuando se dieron cuenta que en el pick-up del camión era trasladado un caballo. Hay que avisarle al caballo. ¡Ay, se cayó el caballo! ¡Ay, compañero! ¡Ay, Señor Jesús! El tipo iba al medio de la pista, que ningún auto podía pasarlo porque iba hacia todos los lados zigzagueando y chocando contra las barreras. El chofer, presumiblemente bajo la influencia del alcohol, fue captado arrastrando el equino por varios metros tras caer desde el camión 3/4. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando el conductor se detuvo en la berma.
Hombre, borracho. Casi deja un accidente. Mire, borracho manejando. Manejo en estado de ebriedad. Acusan todos quienes se bajaron arriesgando sus propias vidas a detener a este hombre en plena vía por donde los vehículos transitan a casi 100 kilómetros por hora. El caballo quedó colgando e iba arrastrando. Y nosotros íbamos gritándole y piteándole al auto para que parara. Entonces nosotros tuvimos que bajarlo. Cuando nos descuidábamos y íbamos a ver al caballito, se subía de nuevo el tipo. Y iba con acompañantes, porque también eran de la familia, parece, porque se escaparon ellos. Y eso es lo que más sorprende a quienes ayudaron en esta detención ciudadana. Carabineros no tiene registros del procedimiento, por lo que la Fiscalía tampoco lo está investigando. Entonces, ¿cómo se podrían conseguir pruebas del incidente si se actuara de oficio? Mediante declaraciones de testigos y obviamente mediante otros de prueba, medios de prueba que se puedan recopilar durante el transcurso de una investigación, sería posible acreditar, sin perjuicio de la falta de alcoholemia, el delito de manejo en estado de ebriedad. En este registro de cámaras de seguridad a 10 kilómetros del punto donde cayó el caballo, se aprecia incluso como el imprudente hombre choca a un vehículo en un ceda el paso. Feo, muy feo, porque todos tienen que respetarse. Andar en vehículo es como andar con un arma. La gente está haciendo lo que quiere, no le importa el prójimo, no le importa nada. Hay que avisarle al caballo. ¡Ay, se cayó el caballo! ¡Ay, compañero! ¡Ay, se cayó! ¡Señor Jesús! Peligro al volante y responsabilidad que podría haber provocado un accidente de proporciones en esta concurrida vía que une Viña del Mar y Valparaíso. Sáquele la llave del... Es preocupante que aún mantengamos cifras tan altas de consumo de alcohol y conducción en un país donde la fiscalización está siendo cada día más permanente. Y además, el vehículo no cuenta con la seguridad necesaria para trasladar un animal vivo. Eso es lo que levantó las alarmas del Colegio Médico Veterinario. En caso de que el caballo se considere animal de compañía, podría aplicarse la ley Cholito. De lo contrario, la tipificación sería maltrato animal, por lo que podría arriesgar penas de cárcel, incluso multas, que ascienden a 1,5 millones de pesos. Esta camioneta no tenía una parte posterior para proteger al animal, o sea, tiene que ser bien cerrada, pero con buena ventilación. Acá hay mucha información que no conocemos, pero claramente acá hay maltrato. Del paradero de este hombre por ahora nada se sabe, tampoco del estado en que quedó el animal, pero se cree podría haber sido retirado por la familia del conductor, irresponsable maniobra que quedó registrada así y que recibió una condena transversal. Bien, pues terminan las noticias. Como siempre queremos darle las gracias por estar junto a nosotros y le dejamos de inmediato extendida la invitación para que siga acá en TVN, llega todo por mi familia y por nuestro canal 24 horas, una nueva edición de Vía Pública con Matías del Río. Que tenga muy buenas noches.